Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Numeral 2052. Si tú tienes la fuerza, has tenido la fuerza para vivir correctamente, para tener una vida de santidad, es porque no es porque tú eres la fuente de ese bien, sino que tienes una participación de Dios, porque Él es el único bueno. Nosotros somos buenos en la medida en que procuramos vivir como Él vive. Él es el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Eso nos va a curar contra la vanagloria. Eso nos va a curar contra el orgullo, que son males que nos hacen mucho daño en nuestro vivir. El hecho de considerarnos superiores a los demás. Dios es el único bueno. Numeral 2052 del Catecismo de la Iglesia Católica. Si tú eres una persona que le ha ido bien en su vida de fe, alégrate y siéntete feliz, dichosa, dichoso, pero también ten en cuenta de que el único bueno es Dios y que Él te ha dado el ser bueno, Él te ha dado esa gracia de poder salir vencedor y no caer en aquello de querer convertirse en jueces de los demás, porque yo hago las cosas bien, porque yo soy una persona que se toma en serio la vida de fe, porque aquel que presume de santo, de santa, comete los peores errores. Eso es así. Eso es así. Por eso usted, humilde, si Dios le ha concedido la gracia de estar siempre fiel y para mantenerse siempre firme en la vida de fe, agradézcale a Dios esa gracia, pero también tenga cuidado y no se sienta tan seguro, porque en la medida en que tú te sientes seguro de que eres una persona que no ha caído en aquello, en esa medida te vuelves frágil, porque ya no vas a pedirle al Señor esa fortaleza y te vas a considerar como una persona que, que no necesita de la ayuda de Dios para mantenerse en, en lo correcto de la vida. Y tenemos que tener como ese cuidado de no caer en el orgullo, en la falta de humildad, en la falta de humildad. Dios, Dios es el único por excelencia, el único bien. Dice como es el bien supremo por excelencia y como fuente de todo bien. Luego Jesús le declara, numeral 2052, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren el amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo del 16 al 19. A esta primera respuesta se añade una segunda. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Mateo 19:21. Es decir, hablar de cumplir la voluntad de Dios no solamente es una relación entre Dios y tú, es también una relación entre Dios y tú y los otros. Es decir, la manera de amar a Dios es hacerle bien a los demás. Esa es la manera concreta de decirle al Señor, te amo. Y te amo en mis hermanos.
en mis hermanos. Esta respuesta, dice el numeral 2053 del Catecismo de la Iglesia Católica, no anula la primera. El seguimiento de Jesús comprende el cumplir los mandamientos. No podemos decir que seguimos a Jesús si no estamos de acuerdo a sus mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. Es decir, los mandamientos. Ya no vamos a estar sujetos a una ley, es decir, querer actuar solo por cumplir los mandamientos. No, sino más bien buscar en Jesús esa plenitud perfecta de los mandamientos y ya no vivir sujetos, esclavos a una ley, como dice Santo Tomás. Si tú haces algo bueno, si haces algo bueno por temor a la ley, pues eres esclavo de la ley, decía. Y si haces algo bueno por amor a Dios, entonces eres libre, porque Dios nos ha liberado. Pero no significa que nos ha liberado de los mandamientos, sino más bien nos ha liberado de esa esclavitud a la ley de hacer las cosas porque hay que hacerlas por pura ley, no, sino más bien que nosotros busquemos vivir, hacer los mandamientos, porque los mandamientos es como una señal, es como la aguja del vehículo que te indica la medida del combustible, aunque no es el combustible. Es decir, el mandamiento no tienes que cumplirlo porque hay que cumplirlo, sino más bien porque el mandamiento es una señal de que estás con Jesús, que estás en el camino correcto. Es una señal que vas correctamente. Y el Señor nos invita para que podamos encontrar la plenitud de los mandamientos en Jesús, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2053. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. En los tres evangelios sinópticos, la llamada de Jesús, dirigida al joven rico, de seguirle en obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos, es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Llamada a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Pues llevar los mandamientos en nuestra vida implica pues darle esa plenitud perfecta de acuerdo a Jesús, que nos indica el camino de la pobreza, el camino de la castidad, vivir para amar, vivir para servir y no caer en el egoísmo y no tener los bienes materiales como si fueran nuestros dioses, vivir para lo material. No debemos vivir para lo material, sino más bien para servir al prójimo. No vivir para el placer, sino más bien para amar, para servir, para servir. Jesús recogió los 10 mandamientos, pero también manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y los fariseos, Mateo 5:20, así como la de los paganos, Mateo 5:46-47. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo en el tribunal. Jesús le da plenitud a los mandamientos. ¿Y qué significa darle plenitud? Significa darles perfección, significa esclarecerlos e interpretarlos y vivirlos correctamente y no de una manera esclavizante.